A sus 70 años, Lupe Esparza aparece frente a las cámaras con una serenidad que solo los años pueden otorgar. El líder de Grupo Bronco, aquel hombre que hizo cantar a toda una generación con su voz rasgada y su corazón de poeta, decide romper el silencio. Hoy, finalmente, confiesa algo que mantuvo guardado por décadas, el verdadero amor de su vida. Durante años, Lupe fue el rostro del éxito. Llenó estadios, vendió millones de discos, y su grupo se convirtió en un símbolo de la música mexicana. Sin embargo, detrás de las luces, las giras y los aplausos, se escondía un secreto que lo acompañaba cada noche, un amor que nunca se desvaneció, aunque el tiempo se empeñara en borrarlo. Gracias por ver mi video. No olvides suscribirte al canal para seguir apoyando mi trabajo y darme más fuerza para seguir contando historias como esta. Todo comenzó en los años 80. Cuando Bronco apenas daba sus primeros pasos. Entonces un joven soñador de Monterrey, se debatía entre la pasión por la música y la incertidumbre del futuro. En medio de ese torbellino de esperanzas apareció ella, una mujer que, sin buscarlo, se convirtió en el eje de su vida. No era una fan más, ni una figura del espectáculo, sino alguien que lo vio cuando nadie más creía en él. Esa relación, discreta y protegida del ojo público, marcó su juventud, mientras el grupo ascendía a la fama. El amor de Lupe florecía en silencio, con cartas, canciones y promesas de un para siempre que parecía eterno. Pero el precio de la fama es alto. Las giras interminables, los compromisos y la presión mediática empezaron a erosionar lo que un día fue inquebrantable. Él debía elegir entre su carrera o el amor que lo hacía sentir vivo. Durante años, esa decisión lo persiguió. Muchos pensaron que las baladas más melancólicas de Bronco eran solo ficción. Pero detrás de cada verso había una historia real, la suya. Y aunque el mundo lo admiraba como ídolo, él sabía que su corazón seguía anclado al pasado, a esa mujer que fue su refugio antes de la gloria. Hoy, con el cabello plateado y la voz curtida por el tiempo, Lupe Esparza vuelve a mirar hacia atrás. Lo hace sin miedo, con la honestidad de quien ya no tiene nada que perder. Y lo que está a punto de revelar cambiará la forma en que sus fans lo han visto durante toda su vida. Durante los años de mayor esplendor de Bronco, Lupe Esparza vivía una doble realidad. Por un lado, era el ídolo nacional que llenaba estadios y encabezaba listas de éxitos. Por el otro, era un hombre atrapado por el silencio de un amor que no podía mostrar. En cada entrevista, cada presentación televisiva, debía fingir que todo en su vida era perfecto. Pero en la soledad del camerino, la tristeza lo visitaba sin avisar. Ella, la mujer que lo había acompañado en sus inicios, se mantuvo lejos de los focos. No buscaba fama ni dinero, solo quería verlo feliz. Sin embargo, el ritmo frenético de la industria no le dio tregua. Los rumores, las giras interminables y las noches sin descanso convirtieron su relación en una batalla contra el tiempo. Lupe prometía volver, pero las promesas se perdían entre aplausos y despedidas. Algunos miembros del grupo sabían que algo le dolía. En ocasiones, mientras componía, Lupe se quedaba mirando al vacío, tarareando melodías que nadie entendía. Así nacieron canciones como Que no quede huella, o Te extraño tanto. Piezas que el público interpretó como simples historias de amor, pero que eran fragmentos de su propia vida. Cada letra era una confesión encubierta. Con el paso de los años, la distancia se transformó en un abismo. Ella decidió alejarse definitivamente, sin reproches. Dejó una carta breve, escrita con la misma ternura con la que lo había amado. Decía, tu destino es la música, el mío es dejarte volar. Aquella frase quedó grabada en su memoria como una herida que jamás cicatrizó. Desde entonces,
Lupe siguió su camino, pero con un vacío que ni la fama ni los aplausos lograron llenar. Pasaron las décadas. Bronco se disolvió, renació, y volvió a conquistar escenarios. Lupe formó una familia, crió hijos, pero en su interior persistía la sombra de ese amor perdido. En entrevistas recientes, ha reconocido que hay canciones que aún no puede cantar sin sentir un nudo en la garganta. Los años lo hicieron más sabio, pero no menos sensible. Entendió que el tiempo no borra lo que el alma se niega a olvidar. Fue en una tarde tranquila, en medio de una entrevista íntima, cuando el periodista le preguntó si alguna vez había amado de verdad. Lupe, sin titubear, respondió, solo una vez, y no fue en los escenarios. Esa frase, sencilla pero cargada de verdad, dejó al público en silencio. Nadie imaginaba que detrás del artista indestructible se escondía un hombre marcado por la nostalgia. Y así, con 70 años cumplidos, decidió romper el pacto que había hecho consigo mismo, callar. Por primera vez, estaba dispuesto a revelar el nombre de aquella mujer que inspiró las canciones más profundas de su carrera. Cuando Lupe Esparza finalmente decidió hablar, lo hizo con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. En una entrevista televisiva, su voz tembló apenas al pronunciar las primeras palabras. Su nombre era Elena. El silencio en el estudio fue absoluto. Durante décadas, nadie había escuchado ese nombre vinculado al cantante, y ahora lo decía sin miedo, con la mirada fija en el recuerdo. Elena había sido su compañera antes del éxito, cuando Bronco era solo un sueño y los escenarios se reducían a fiestas de pueblo. Ella lo alentaba a no rendirse, a escribir, a cantar aunque nadie lo escuchara. Fue la primera en creer en él cuando ni él mismo lo hacía. Según Lupe, ella fue mi fuerza cuando yo era solo un muchacho con una guitarra vieja y muchas dudas. A medida que su fama crecía, la distancia entre ambos se hacía insoportable. Las llamadas se volvían esporádicas. Las visitas, imposibles. La prensa lo rodeaba, inventando romances con actrices y modelos. Mientras la verdadera historia quedaba en la sombra, Lupe, por miedo a dañar su carrera, eligió callar. Pero ese silencio se convirtió en una cárcel que lo acompañó toda la vida. En la entrevista, con los ojos húmedos, confesó que muchas veces intentó encontrarla. Supe que se casó, que tuvo hijos, y me alegré por ella, pero dentro de mí, siempre supe que nunca amaría a nadie igual. Esa frase resonó como un eco en millones de fanáticos que seguían la transmisión. El ídolo de generaciones estaba mostrando por primera vez su vulnerabilidad, y eso lo hacía más humano que nunca. También reveló que, en una ocasión, hace más de 20 años, se cruzaron por casualidad en una ciudad del norte. Fue un encuentro fugaz. Nos miramos, sonreímos y no dijimos nada. No hacía falta, ya lo habíamos dicho todo en las canciones. Desde ese día, Lupe escribió una melodía que nunca publicó, titulada Esa tarde. Era, según él, el cierre de un ciclo que nunca quiso terminar. Gracias por seguir viendo este video. Y recuerda suscribirte al canal si te gustan las historias que revelan el alma detrás de las estrellas. Ahora, al recordar su vida, Lupe dice que no se arrepiente. A veces el amor no se trata de quedarse, sino de dejar ir. Palabras que demuestran que incluso el corazón más fuerte puede vivir con cicatrices. Pero lo más sorprendente de todo fue lo que confesó al final, a sus 70 años. Aún conserva una carta de Elena, guardada en el mismo estuche de guitarra con el que empezó su carrera. Una carta amarillenta, doblada con cuidado, donde ella escribió su última despedida. Hoy, a sus 70 años, Lupe Esparza ya no busca fama ni reconocimiento. Lo tiene todo, una carrera legendaria, el respeto de sus colegas y el cariño eterno del público.
Pero hay algo más grande que todo eso, la paz interior que solo llega cuando uno se atreve a decir la verdad. En una reciente aparición pública, el cantante confesó que finalmente había leído en voz alta aquella carta que durante décadas había temido abrir del todo. En la carta, Elena le pedía que siguiera cantando, que nunca dejara que el dolor apagara su voz. Decía, cuando cantes, yo estaré en cada nota. Esas palabras lo acompañaron por años, y según él, cada vez que sube al escenario siente que ella aún está allí, entre las luces, observándolo desde algún rincón invisible del tiempo. No era una promesa de amor eterno, sino una bendición para que él siguiera viviendo. Con el paso del tiempo, Lupe aprendió a transformar la nostalgia en arte. Entendió que su historia no era solo suya, sino la de todos aquellos que alguna vez amaron sin poder quedarse. Cada quien tiene un amor imposible, y el mío me hizo quien soy, declaró en una entrevista con una sonrisa leve. Sus palabras se viralizaron en cuestión de horas, y miles de mensajes llegaron de todo el continente agradeciéndole por compartir una verdad tan humana. Hoy, sus conciertos son distintos, ya no canta para el éxito, sino para el alma. En medio de los aplausos, a veces cierra los ojos y dedica un verso silencioso a Elena. No necesita nombrarla, basta con la emoción en su voz. Su público lo entiende. Saben que detrás del artista legendario se esconde un hombre que aprendió que el amor no siempre termina. Solo cambia de forma. Antes de despedirse de las cámaras, Lupe dejó una reflexión que conmovió a todos: el amor verdadero no se mide en tiempo, sino en recuerdo. Si sigue vivo aquí, dijo señalando su pecho, entonces nunca se ha ido. Con esa frase, puso fin a décadas de rumores, dejando al descubierto la historia más íntima de su vida. Y así, entre lágrimas y aplausos, Lupe Esparza cerró el capítulo más profundo de su historia. No como una estrella, sino como un ser humano que al final del camino tuvo el valor de mirar hacia atrás y sonreír. Su confesión no fue una despedida, sino un homenaje al amor que lo hizo eterno,